es menester que ustedes conozcan este campo laboral exacto. Ahora bien, una vez que se acredite la muerte de una persona, se abre otro capítulo grande, que es la sucesión hereditaria. Y aquí vienen problemas, destrucción de familias, matrimonios, todo por la herencia. Sí o sí, seas tú, sea tus hijos, sea tu nieto, sea tu mamá, sea tu papá, vamos a llegar a esto. ¿Sí? Una pequeña reflexión, por si acaso. Si ustedes se fijan, no estamos ni siquiera a la mitad del curso. Entonces, a modo de reflexión es importante. Lacaze, ¿se acuerdan de Lacaze? El famoso criminólogo, médico criminólogo. En 1902 definió a la muerte como el cese de las funciones nerviosas, circulatoria, respiratoria y termorreguladora. Entonces, no hay función nerviosa, ya no hay sensibilidad nerviosa, no hay circulación de la sangre, por lo tanto no funciona el corazón. Como no funciona el corazón, tampoco funcionan los pulmones, no hay aspiración y expiración, no hay movimiento diafragmático y el cuerpo empieza a enfriarse. Entonces, este es uno de los conceptos que se utilizó mucho el siglo pasado. Patito toma como referencia la trípode de Bichat, refiriéndose a la muerte como el cese definitivo e irreversible de las funciones vitales, respiratorias, cardiovasculares y nerviosas. Por lo tanto, cese definitivo e irreversible. ¿Por qué se dice definitivo? Porque no hay más. E irreversible porque no se puede reactivar. De funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Respiratoria, cardiovascular y nerviosa. Si no respiramos, nos morimos. Si el corazón no funciona y no hay flujo sanguíneo, también nos morimos. O podemos tener una falla nerviosa, que también puede ocasionarnos la muerte. Importante. La muerte es, para la ciencia del derecho, un suceso, en cambio para la medicina es un proceso, y no un hecho puntual y rígido. Por lo tanto, tienen dos enfoques distintos. Para el derecho es un suceso, así como el suceso de vida, también está el suceso de muerte. Y la muerte se establece en el Código Civil, se ve en el Código Civil. A partir del libro quinto se habla. Incluso, ustedes llevaron Civil 1, hay la presunción de muerte. Cuando desaparece una persona, cuando hay un desastre y no hay la persona, presumimos que se haya muerto. Por eso es un hecho, pero un suceso que va a abrir figuras legales interesantes. En cambio, la medicina es un proceso en el cual la persona va a ir descomponiéndose hasta su descomposición total. Todo cadáver que va descomponiéndose siempre va a dejar un rastro. Y esos rastros van a ser estudiados por los peritos correspondientes. Restos humanos de hace 10.000, 15.000, 12.000 años son estudiados por los antropólogos. Importante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas situaciones para efectos de conocimiento.
Por lo tanto, para la medicina legal, la muerte es un proceso de desintegración biológica irreversible. Nos vamos a empezar a descomponer biológicamente y en forma irreversible. Sí o sí. ¿Cuál es el interés legal de que una persona está muerta? Su reconocimiento autoriza al médico para que certifique la muerte, requisito indispensable para poner fin a la existencia legal de una persona y abrir el derecho sucesorio. Nadie puede heredar si está vivo. ¿Te pueden dar anticipo de herencia? Sí, te pueden dar anticipo de herencia, como dice el Papa, anticipo. Pero no significa, eso métanse en la cabecita, no significa que la herencia tenga validez plena. ¿Cuándo tiene validez plena? Cuando la persona muere. Porque le puede dar a mi hijo A toda la casa como anticipo de herencia y a mi hijo B no le doy nada. O le doy una bicicleta. Cuando yo me muera, mi hijo B puede exigir la agrupación de la herencia, que es decir, que por orden judicial va a decir, esta casa que mi papá le dio de herencia, que vuelva a nosotros. Puede hacer eso. O sea, hacer la colección, se va colectando todo. ¿Para qué? Para que se vuelva a distribuir equitativamente. ¿Estamos? Muy importante. Comprobación de la muerte. ¿Cómo comprobamos que está muerta una persona? El hecho que esté quieto, el hecho que esté así como estatua, no significa que esté muerto. Por ahí está desmayado o por ahí está inconsciente. Por lo tanto, la comprobación de la muerte es el cese de las funciones vitales, ya sea en inspección, palpación, auscultación o que uso de instrumental. Inspección, cuando ves un cuerpo destrozado, obvio que está muerto. Sí. Palpación, cuando vas y palpas para ver si tiene pulso, obvio que está muerto. Auscultación, cuando vas y te acerca tu oído para escuchar si funciona su corazón, para ver si hay ritmo cardíaco. Muy importante. Y obviamente, utilizando instrumentos, también se puede realizar las mismas funciones. ¿Están entendiendo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Muerte funcional es la ausencia de signos vitales comprobados por lo menos por 10 minutos. 10 minutos hace que la persona ya tenga muerte cerebral. Entonces es importante tomar en cuenta, ¿sí?, las medidas de ayuda biológica, de resucitación cardiovascular que tiene la persona en pocos segundos. Muy importante tomar en cuenta estos aspectos como referencia para que nosotros podamos usar como corresponde. Muerte celular, proceso gradual, no simultáneo, variable según resistencia de cada tejido a la anoxia. ¿Qué es la anoxia? La falta de oxígeno y circulación en el cuerpo. ¿Cuáles son las clases de muertes que van a ver ustedes
en la bibliografía y en su texto. Muy importante tomar en cuenta ello. Tenemos una muerte aparente, estado patológico del cuerpo humano que presenta una atenuación de las funciones vitales, en grado tal que parece que estuviese abolidos los signos vitales. A, se puede dar por pérdida de conciencia. B, inmovilidad neuromuscular. C, ausencia aparente de latidos cardíacos y pulso, además de movimientos respiratorios. En calidad, son muy débiles. A esta muerte aparente, se puede confundir con estado de coma, síncope, intoxicaciones, especialmente alcohólicas, neurosis, cuando tiene ataque neurótico, y el ahogamiento. Cuando la persona se ahoga, hay una muerte supuestamente aparente, pero tratan de auxiliar en ese momento. Muerte relativa. Estado caracterizado por la suspensión efectiva de las funciones cardiorrespiratorias y neurológicas, en el cual se puede conseguir, mediante medidas extraordinarias de reanimación, la revivencia del individuo. Entonces, aquí tenemos situaciones en las que hay una muerte relativa, una persona que se está ahorcando, puedes cortar la pita y tratar de que recupere función, ya sea un ahorcado azul o un ahorcado blanco. Entonces va a depender mucho esa situación. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Muerte intermedia. Estado en el cual se extinguen progresivamente las actividades biológicas de sobrevivencia y ya no se consigue con maniobras de resucitación volver a conseguir toda la vitalidad del organismo. Aquí tenemos la anoxia cerebral con descerebración, entonces, falta de oxígeno y va muriendo poco a poco el cerebro. Muerte absoluta o relativa es la desaparición total de la actividad vital, tomando en cuenta las características de la muerte de la persona. Como vemos en la imagen, están decapitados, están descuartizados, una contusión severa, accidentes de tránsito. Entonces, obviamente es una muerte real o absoluta. Muerte súbita. Es la muerte que sobreviene inesperadamente, fuera de toda causa de violencia, o sea, de todo trauma, en una persona que, ya por su estado de salud aparente, por una enfermedad que no inspira temores inmediatos para esperar el desenlace fatal. Tenemos los infartos del miocardio o infartos cardíacos, tenemos derrames cerebrales severos, por lo tanto, puede ocasionar una muerte súbita. Personas que padecen de enfermedades terminales, cáncer, tuberculosis, SIDA, entonces pueden tener una muerte súbita. Muerte repentina. Es la muerte que se produce en forma rápida en un individuo que sufre de una enfermedad o patología, bien sea aguda o crónica, en quien se espera su deceso. Entonces ahí te van a decir, un ejemplo, ¿no? Lo siento, el paciente no creo que sobreviva hasta mañana, en cualquier momento va a morir. Entonces es una muerte repentina. Muerte natural. Es la muerte producida por consecuencia de una patología o enfermedad de cualquier etiología, ya sea infecciosa, tumoral, degenerativa, entre otras, y donde no ha intervenido ninguna causa externa violenta. A esta muerte natural, por si acaso, todas las personas aspiramos. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo quieres morir? Nadie dice, pues, agarrando un machete, o agarrando mi fusil, o, no sé, manejando un tanque, no sé. La mayoría dice, quiero morir
o la gran mayoría, siempre también rayados, dicen, quiero morir en mi cama, durmiendo. Pero tomen en cuenta algo, nadie muere por morir así, se acuesta y duerme, no. Una persona muere porque tiene algún tipo de patología anterior. La chica va, se acuesta y amanece muerta. Entonces se tiene que determinar la causa de la muerte. Entonces puede ser que tenga problemas cardíacos, obesidad, problemas renales, neurológicos, aneurismas. Entonces, eso es una muerte natural. De viejito, cuando morimos de viejito, morimos porque algo nos falla, algo ya no sirve, algo empieza a ser fruto de una falla. Y eso ocasiona nuestra muerte. Muy importante que tomen en cuenta eso. Agonología. Ago significa lucha, agonizar. Se define como el estado que precede a la muerte. El término deriva de la palabra griega agón, que significa lucha o combate. El periodo agónico se desarrolla en un lapso variable, que puede ser muy corto o breve en las muertes súbitas. Siempre, y eso métanse en la cabeza, siempre hay este proceso de agonología. Siempre. El periodo agónico en su extensión se dice que es moderado cuando obedece a causas cataclistas funcional progresiva, debido a una insuficiencia cardíaca, una lesión por arma blanca, hemorragia interna, entre otras cosas. Y se dice que el periodo agónico como crónico, aquel que resulta de procesos funcionales prolongados. Tales ocurre con el coma, grado 4, la fase final de enfermedad crónica y terminales, como SIDA, cáncer, artritis reumatoidea, demencia senil, entre otras cosas. Causa, mecanismo y manera de morir. Las condiciones inherentes a la muerte desde un interés jurídico está centrada en el interés de explicar más bien los mecanismos externos o propios naturales que han desencadenado la muerte. Así, por ejemplo, interesa saber si la muerte fue como efecto directo o indirecto de una injuria violenta, es decir, fruto de un trauma, lesión por arma blanca o de fuego, o lesión accidental o autoinfligida. Entonces, en tu certificado de función van a poner, en causas de la muerte, trauma por lesión de arma de fuego, trauma por lesión de arma blanca. Pero ahí en ningún momento dice, le metió el cuchillo por acá, salió por allá, le apuñaló 10 veces y a consecuencia de eso murió. No. Si se dan cuenta, solo indican esa situación. Nada más. O si la muerte fue efecto de una condición patológica natural, por ejemplo, metástasis de cáncer del pulmón, neumonía con micosis en pacientes inmunodeprimidos por SIDA, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, Z-acidosis metabólica, entre otros. Entonces, causa de la muerte, metástasis por cáncer pulmonar. Causa de la muerte, neumonía por micosis inmunodeprimido, /SIDA. Causa de la muerte, infarto agudo del miocardio no traumático. Causa de la muerte, paro cerebrovascular no traumático. Causa de la muerte, cetoacidosis metabólica no traumática.
¿Cuáles son los diagnósticos para determinar la muerte de una persona? Ahora que hablamos de muerte. En los tres sistemas orgánicos que intervienen en la preservación de la vida, derivan los signos. Tenemos signos del sistema nervioso central, que son los electroencefalogramas, signos del aparato circulatorio, que son los electrocardiogramas, y signos del aparato respiratorio, que son los neumogramas. Signos del sistema nervioso central: pérdida del conocimiento, inmovilidad, flacidez y blandura de los músculos, pérdida de reflejos osteotendidosos, relajación de esfínteres, ausencia de reflejos oculares con dilatación de pupilas. Signos del aparato circulatorio: deriva del cese de funciones del corazón, silencio cardíaco por más de 5 minutos y ausencia del impulso sístole de la corriente sanguínea. Signos del aparato respiratorio: ausencia del murmullo respiratorio, ausencia del soplo nasal y neumatoscopia. Esto derivado a la composición de la salida de gases de la descomposición. Entonces empezamos, en vez de respirar, meter aire a los pulmones, empezamos a botar un aire putrefacto que se empieza a descomponer con el aire y la sangre dentro del organismo. Formas médico-legales de muerte. Según se constaten fehacientemente los signos: muerte real, muerte aparente y muerte encefálica. Según la duración del periodo agónico: muerte súbita, muerte inesperada y muerte rápida. Según la causa: natural o violenta. Otros tipos de muertes a considerar: muerte súbita infantil, síndrome de muerte súbita del lactante, muerte súbita de adulto y muerte del feto y del recién nacido. ¿Cómo se clasifican las muertes tomando en cuenta la medicina legal? En muerte natural, por enfermedad o por intoxicación. Muerte violenta por traumatismo físico-mecánico, ejemplo, la pistola, el atropello. Eléctrico, a través de la corriente eléctrica. Térmico, a través de la quemadura. Y radiante, a través de la radiación. Muerte sospechosa: circunstancias que rodean a la muerte, que hace suponer una acción delictual y acción de terceros, a través de cuchillo, orificio de entrada y salida, entre otros. La muerte súbita puede darse de dos formas: en el lactante y en el adulto. En el lactante, porque de repente existe un mal funcionamiento del sistema nervioso que provoca que este niño muera antes de cumplir el año de vida. A eso se llama mortalidad infante, en este caso de lactante, que es muy alto en Bolivia. Y en el adulto, cuando tiene enfermedades de base o sobrepeso o presión alta. La tanatología es la rama de la ciencia de la medicina legal que estudia las cuestiones de orden médico, biológico, jurídico y social relacionadas con la muerte. Por lo tanto, es la suma de conocimientos relativos a la muerte. ¿Por qué de orden médico? Porque es el médico que va a determinar la causa o el inicio de la muerte. Biológico, porque es el cese de las funciones vitales. Jurídico, porque abre el acápite de sucesiones y cierra la existencia de la persona. Y social, porque es de interés de la sociedad el establecimiento de la muerte de una persona. La tanatología se clasifica en 6 ramas.
tanatodiagnóstico, tanatosemiología, tanatocronología, tanatopsia o autopsia, tanatoconservación y tanatolegislación. La tanatodiagnóstica o diagnóstico implica el estudio de la agonología, periodo en el cual la persona sufrió antes de morir, el diagnóstico de la muerte, causa precisa de la muerte de la persona, y las formas y mecanismos de la muerte en la cual la persona ha muerto. Data de la muerte. Es un cálculo aproximado basado en el conjunto de datos con un margen de error variable, que será mayor cuanto más alejado esté el momento de la muerte y, obviamente, las circunstancias que rodean al cadáver. Oxiso. En un ambiente frío, el cadáver se mantiene más y en un ambiente caluroso, el cadáver se descompone más rápido. Debe de valorarse lo siguiente: el examen del cadáver, sitio del suceso y las condiciones ambientales. Permanencia de alimentos en el estómago. De 1 a 2 horas se va a poder observar todavía leche, agua, té y café. Después de las 1 o 2 horas, la leche se descompone, se pudre, lo mismo el agua, el té y el café. En 3 horas se va a descomponer, hasta las 3 horas, el pan duro, huevos, fideo, carne molida o carne procesada en el bolo alimenticio, ciruelas y naranjas. De 4 a 5 horas se va a empezar a descomponer dentro del cuerpo el cordero, el pato, el cerdo y el repollo. Fíjense, para que entiendan, qué productos no son tan perecederos. Entonces, la leche, el agua, el té y café se descomponen rápido. Razón que me dice mi entrenador y el médico: tome mucha agua. Eso le va a ayudar mucho, va a absorber rápido el cuerpo. 3 horas, pan duro. Pues o solo desayunan y después a mediodía tienen hambre. Ahí está, ya saben por qué. Huevo, fideo, carne molida. La carne molida, por si acaso, no es que compras carne molida, sino la carne que tú vas y vas mordiendo y vas triturando para comer. Estamos ciruelas y naranjas, cítricos, muy importante. De 4 a 5, el famoso corderito, ¿no? El patito, el chanchito, el chicharrón y el repollo. Por eso es que hay muchas personas que comen al comer en la noche cerdito, chancho, tienen una digestión pesada y duermen mal. Lo mismo, ¿no? El repollo. Ay, ¿cómo que he comido repollo? Ahora ya saben por qué. Estado de represión de la vejiga. La vejiga llena por la mañana 6 horas hasta que se acostó, vacía en situación de muerte. Entonces va poco a poco, como ya no hay el esfínter que evita que el pis no salga, como está muerto, esto se relaja y empieza a orinar. Por si acaso, importante, cuidado, cuando vean a una persona muerta y esté orinando, digan: está viva. No es que está viva. Lo que pasa es que ya no hay el esfínter que detiene la orina, ya no sirve. Entonces va botando la orina. Longitud del pelo. El pelo y la barba, normal, crece 5 milímetros, medio milímetro, 0,5 milímetros por día. Y este crecimiento se detiene con la muerte. Y aquí es algo que la mayoría de la gente cae, ¿no? Mira, le ha crecido la barba al cadáver. No es que le ha crecido. Dejemos ya de ser así. Lo que pasa es que ustedes agarren su cachete. Fíjense, ¿cuánta grasa pues tiene ahí la piel? ¿Cuánta agua? Eso se va a secar. Se va a hacer charque. Toda esa agua se va a secar. Y el pelo, que ahorita está así, se va, no es que se va a destrozar,
sino va a estar el pelo, pero toda esa grasa de la piel, ¿sí? El tejido adiposo, todo se va a compactar. Entonces, el pelo que ahorita tienes como 1 centímetro, cuando ya no tengas músculo, cuando no tengas grasa, cuando no tengas ya nada, se va a secar y obviamente en vez de tener 1 centímetro vas a tener 1,5 o 2 y vas a creer que ha crecido tu pelo. Tanatosemiología, rama de la tanatología que investiga y examina los signos inmediatos, mediatos y tardíos que presenta un cadáver. Los signos inmediatos de la muerte: deshidratación, rigidez, lividez, enfriamiento y el espasmo cadavérico. Entre los signos tardíos o alejados de la muerte tenemos la putrefacción, adiposira y la momificación. Veamos cada uno de ellos. Creo que está más atrás. Sí, está más atrás. Entonces vamos a dejarlo momentáneamente esto. Tanatocronología, estudio de la aparición de signos y fenómenos cadavéricos en el tiempo que se diferencian en fenómenos cadavéricos que ocurren antes de la putrefacción y fenómenos cadavéricos que ocurren después de la putrefacción. Entonces, antes de que nos empecemos a descomponer y después que nos empecemos a descomponer, tenemos una cronología. No es que te mueres y te descompones en ese cachito como en las películas o las novelas, no. Hay toda una secuencia todavía. Tanatopsia o autopsia es el estudio del cadáver mediante procedimientos quirúrgicos para establecer la probable causa de la muerte y el mecanismo en la que se produjo. Según su finalidad puede ser autopsia asistencial para asistir a algún diagnóstico médico y autopsia médico-legal para verificar las causas de la muerte en caso de algún trauma, accidente u homicidio. Tanatoconservación es el estudio y aplicación de las ciencias de la salud en la conservación del cadáver con fines diversos. La conservación del cadáver puede ser provocada por el uso de sustancias conservadoras, ejemplo el formaldehído, el formol, entre otras cosas. O puede haber una conservación natural del cadáver en situaciones específicas, grandes alturas y frío intenso, congelamiento. En esta tanatoconservación tenemos el embalsamiento y la refrigeración. Tanatoquimia. Dado que el cadáver existen aún algunos tejidos vivos, se continúa produciendo reacciones metabólicas por algún tiempo, modificando en alguna forma los niveles de elementos como glucosa, proteína, cloro, calcio, lípidos y otros. Predadores. Los predadores de cadáveres humanos o de animales son de diversas naturalezas. En general, atacan los cuerpos con fines de alimentación y pueden ser de gran tamaño, animales salvajes. Y en caso de predadores de cadáveres humanos, son más bien más pequeños y microscopios. El efecto de los depredadores contribuye a la transformación cadavérica. Ejemplos de depredadores: animales domésticos, peces, insectos, mamíferos, crustáceos y aves. Y aquí una llamada de atención para todos los papás que cometen un grave error. Antes se prohibía el ingreso de niños pequeños de 3 años a los cementerios. Pero bueno, somos modernos, ¿no? Entramos. Todo perro que está dentro del cementerio se alimenta de cadáver. Todo gato que está dentro del cementerio se alimenta de cadáver. ¿Sí? Esas hormiguitas que muchas veces tu hijita está ahí jugando con las hormiguitas, son también depredadores de cadáver. O sea, se alimentan de cadáver. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Nos damos cuenta que el gusanito, la hormiguita, el perrito, el gatito, ¿sí? Son
insectos y animales que se alimentan de cadáveres. Incluso las moscas que están por el cementerio forman parte de la flora y fauna cadavérica, por si acaso. Así que cuando vayan con sus hijos al cementerio, tengan mucho cuidado con los chicos, porque ese perrito que le está haciendo caricia, o ese gatito también que le está dando mimos, o esas hormiguitas que están jugando o lo están matando, o esas moscas que están sobrevolando al cuerpo de tu hija o de tu hijo, ¿sí? Tienen entre sus extremidades, entre sus patitas, restos de cadáver y en su hocico peor. ¿Estamos? Fenómenos cadavéricos. Son modificaciones físicas, químicas y biológicas que se suceden en el cadáver desde el momento de la muerte. Las transformaciones que sufre el cadáver pueden agruparse en dos formas: los fenómenos cadavéricos recientes y los fenómenos cadavéricos alejados, o tardíos e inmediatos. Para otros autores, esta transformación cadavérica se puede organizar en 3 periodos: fenómenos inmediatos, mediatos y tardíos. ¿Cuáles son los fenómenos inmediatos? Se de funciones vitales, como ser sistema nervioso, sistema cardiovascular y sistema respiratorio, que ya lo hemos explicado. Mediatos, fenómenos físicos, enfriamiento, deshidratación y lividez cadavérica. Fenómenos químicos, rigidez cadavérica. Primero es lívido y después es rígido. No se olviden que apenas la persona muere, es por eso que van, lo desnudan, lo bañan, lo cambian y cierran sus ojitos. Si no cierran sus ojitos, van a tener que poner algodón, porque es muy difícil cerrar los ojos de una persona muerta con los ojos abiertos. En la antigua Roma o en el griego se acostumbraba a poner las monedas, unas monedas supuestamente para el barquero, pero era precisamente porque la persona murió y muchas veces no cerraron sus ojos, entonces se hizo costumbre poner monedas, por si acaso. En los fenómenos tardíos, estos fenómenos biológicos son la putrefacción cadavérica, la conservación cadavérica y la acción de la fauna cadavérica. Entonces, aquí vemos los fenómenos tempranos o mediatos: enfriamiento, deshidratación, lividez cadavérica, rigidez cadavérica, y puede haber espasmo cadavérico, que hace rato les dije, vamos a ver. Ahora sí. Enfriamiento cadavérico. Los seres vivos al morir pierden sus mecanismos de termorregulación, o sea, empezamos a enfriarnos, ya no somos calientitos. Entonces, la temperatura corporal basal dependerá en lo sucesivo de la temperatura ambiental. Primeras zonas en enfriarse: pabellones auriculares, nariz y extremidades. ¿Qué le sigue más tardíamente? Los pliegues inguinales, axila y el cuello. El registro de la temperatura basal es el elemento más útil para establecer la data de la muerte. Entonces, ahí le toman la temperatura al cadáver para ver cuántos grados tiene. Forma de Geister: disminuye en forma gradual y progresiva hasta igualarse con el medio ambiente. Aproximadamente 1 grado va bajando por hora durante las primeras 12 horas. Entonces, nosotros tenemos una temperatura corporal de 36 grados. 35, 36. Esa es nuestra temperatura corporal. Si la persona muere, va a perder 1 grado cada hora. Si yo encuentro un cadáver y tiene 30 grados de temperatura del cadáver, ¿hace cuánto tiempo murió? Pregunta. Perdón, doctor, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Hace 30 horas, tal vez. No. Una persona, nosotros como personas tenemos una temperatura de 36 grados. Esa es nuestra temperatura promedio. ¿Estamos? Si perdemos 1 grado por hora cuando morimos, encontramos un cadáver y este cadáver tiene 30 grados de temperatura. ¿Hace cuántas horas murió? 6 horas. Muy bien. Hace 6 horas. Perfecto.
Muy importante. Fíjense, por eso es importante saber estos datos. Porque alguien puede decir, la persona murió hace más, toda la noche y amaneció muerto, se acostó, seguro que se murió. Pero en el informe dice, tenía una temperatura de 32 grados, por decir. Eso significa que murió hace 4 horas. No, como dice el informe, hace más de 12 horas. No, 36 menos 1 grado por hora. Estamos hablando de hace 4 horas. Muy importante. Pasado las 12 horas, va perdiendo medio grado de centígrados por hora. Entonces, pasado las 12 horas. Entonces, tiene 20 grados de temperatura. Entonces, 36 menos 12, ¿cuánto es? 22, 36 doctor. menos 22. 22 grados. 22 más 22 más menos 36, 24 grados. Ojo, 24. Ahí puedo decir que la persona murió hace un día atrás. Fíjate que es importante estos datitos, ¿eh? Forma de Heiser es otra fórmula. Es una monográfica planteada otras variables intervinientes. Además de la temperatura rectal inferior, o sea, le mete un termómetro a través del recto o el ano, y que demuestra que tiene 20 grados centígrados, el signo seguro de muerte y la temperatura ambiental, como ser el peso corporal, los factores correctores del peso, si el cadáver estaba vestido o desnudo, si estaba en contacto con el agua o con el aire. Aún así, se trata de un signo físico irregular que depende, entre otros, del biotipo del cadáver, de la edad del sujeto, de las enfermedades que presentó antes de la muerte, del tipo de vestimenta que calzaba desde su muerte y de la temperatura ambiental, de la humedad relativa del ambiente y de la altura sobre el nivel del mar. Y aquí comenzamos. Deshidratación. Aquí fíjense, ven el cadáver, fíjense, cuando la persona muere con los ojos abiertos, ¿ven esa mancha negra? ¿Están notando? Ese es el signo de Sommer-Larcher. Esta mancha negra, ¿sí?, se da cuando dejas a un cadáver con los ojos abiertos. Es por eso que agarran y le ponen, ¿sí?, una monedita en Roma, antiguamente, ¿no? Una moneda. Actualmente, si ven un cadáver así, le van a poner encima unos algodones. ¿Para qué? Para que sus ojos no se vean. Entonces, estos fenómenos tienen como característica central la pérdida paulatina del líquido corporal, como consecuencia de la evaporación. Se producen pérdidas de peso, más evidentes en recién nacidos y lactantes. ¿Qué pasa con el fenómeno ocular? Los ojos. Hundimiento de los ojos, opacidad de la córnea y mancha negra esclerótica, signo de Sommer-Larcher, en caso de que muera con los ojos abiertos. Signos de mucosas, es decir, el moco que hay en la boca y en la nariz. Desencamación a nivel del borde libre de los labios y de las mucosas genitales. Signos cutáneos, apagaramiento de la piel. Entonces va empezando a retraer la piel. Lividez calavérica, llamadas también manchas de posición. Son manchas rojizas o violáceas que se ubican en las zonas en declive del cuerpo por acción de la gravedad. Su localización está determinada por la posición del cuerpo. Su coloración puede ser alternada por el frío o por la concentración de monóxido de carbono. No se forman en las zonas comprimidas por objetos, cinturón, sostén, ligas, o en zonas de superficie de apoyo, escápulas, glúteos, etc. O si existe una fuerza que se opone a la gravedad, cambios continuos de posición. Aparecen, y aquí es importante tomar en cuenta, a la tercera hora del paro cardíaco,
A las 8 horas alcanza su máxima intensidad y se fija a las 13 horas aproximadamente. Después de las 24 horas de muerto la persona, no se forma nuevamente. Y veamos, todavía no, cómo se da esta situación. Este fenómeno se produce por la acumulación de la sangre dentro de los vasos en los lugares declives del cuerpo, debido a la gravedad. Su color habitual es rojo vidrioso. Se intensifica con el correr de las horas para hacerse fijos a las 12 y 15 horas después de la muerte. Solo comprimiendo podemos determinar si están o no fijas. Entonces se hace la compresión con la manito. Es importante, pues, nos sirve para saber si el cuerpo ha sido cambiado de posición. Así, si ello ocurre antes de las 12 o 15 horas, también aparecerán lividez en las nuevas posiciones, aunque sean de menor intensidad. La sangre aún debe estar líquida para que se forme liquidez y debe existir suficiente cantidad de sangre. Por lo tanto, puede no existir lividez si hay una insuficiencia cantidad de sangre, o si se cambia de posición continuamente el cadáver, o si el tiempo de transcurrido de la misma posición es menor a 3 horas. La fijación de la lividez cadavérica se comprueba por presión digital. Su importancia criminalística radica en la localización, indica la posición del cuerpo, la posición cadavérica, la coloración orienta la causa de la muerte y su fijación orienta el data de muerte. Veamos si tenemos aquí algún gráfico. No, esto es... Vamos a ver. Rigidez cadavérica. Es un estado de endurecimiento de los músculos estriados, lisos y cardíacos debido a la acidación y deshidratación postmortem. Se desarrolla después del periodo variable de flacidez muscular. Es un proceso químico enzimático en que la degradación Hola. Por favor, si no van a poder pasar clases, no llamen. Me sacan de la clase. Es un proceso químico enzimático en la que la degradación del trisfato de adenosina, ATP, en medio aeróbico produce acumulación ácida dentro del cuerpo. Con la disminución del ATP muscular, comienza la rigidez y termina con el comienzo de la putrefacción cuando retorna la alcalecina. Los factores que modifican la rigidez cadavérica son los índices musculares corporales, a mayor índice muscular, menor rigidez, actividad muscular, convulsiones, tétanos, intoxicación de estricnina, entre otras. Temperatura es más duradera a mayor frío ambiental. Los factores que modifican la rigidez cadavérica son el índice de masa muscular corporal, a mayor índice de masa corporal, menor rigidez. Actividad muscular, convulsiones, tétanos, intoxicación de estricnina y la temperatura. Cronología de la rigidez cadavérica. Su fenómeno progresivo y descendiente se inicia en la cabeza, mandíbula, nuca, cara descendiente al tronco, luego a extremidades superiores e inferiores. Aparece a las 3 horas después de la muerte y se completa aproximadamente a las 13 horas. Persiste durante 24 a 36 horas. Finaliza con el periodo de putrefacción. En circunstancias promedio, si un cadáver se sostiene tibio y flácido,
es que tiene menos de 3 horas fallecido. Tibio y rígido ha muerto de 3 a 5 horas antes. Frío y rígido ha muerto entre 8 y 36 horas. Frío y flácido tiene muerto más de 36 horas. Signos de rigidez. Rigidez de la musculatura estriada fija las articulaciones y puede enmascarar fracturas. Los cambios de la musculatura lisa por contractación muscular produce retracción pupilar, puede expulsar el feto si la mujer estaba embarazada, puede ocurrir eyaculación post-mortem, existe piel de gallina por contracción músculo piroelectores. La importancia médico-legal de este signo de rigidez es el diagnóstico de la muerte real y determinación del data de muerte. Otros signos de rigidez cadavérica. El corazón y el diafragma son los primeros en contraerse, 25 minutos después del deceso. La contractura muscular aparece entre 3 y 6 horas después de la muerte. La contracción de los músculos estriados esqueléticos del estómago se produce en orden descendiente. Y la característica es que se contraen los músculos flexores en deprimimiento de los estresores. Entonces, vas contrayendo los músculos que te contraen. Entonces, empieza a tener la posición boxeador. Puede haber retracción del pene y del escroto. Va desapareciendo el pene. Hay eyaculación de orina. Se puede orinar. A las 3 horas comienza a hacerse visible y a las 10 a 15 horas se tiene la rigidez en tapa. La rigidez desaparece con la putrefacción. Empieza a pudrirse, se empieza a desaparecer todo. Hay personas que mueren y al estar muertas parece que tuviese un movimiento. Eso se llama espasmo cadavérico. Es un tipo especial de rigidez en la que no hubo una fase de relajación, como ocurre en la fase previa o rigidez cadavérica. Este espasmo puede ser generalizado o localizado en una condición o fenómeno cadavérico especial que se produce solo en las siguientes condiciones previas: gran emoción o tensión nerviosa antes de morir, muerte producida por ictus epiléptico, muerte por heridas de arma de fuego, hemorragias cerebrales y electrocutación. En un estado en el cual la contracción muscular vital se mantiene más allá de la muerte y se diferencia de la rigidez porque en esta última debe ocurrir un periodo de relajación previo. Su importancia médico-legal estriba en que su aparición fija la última actitud vital de la víctima, permitiendo de esta manera la reconstrucción de los hechos. Y tenemos los fenómenos cadavéricos tardíos o transformativos. Putrefacción cadavérica, que tenemos el periodo cromático, encefático, colicoactivo o licuefacción y el periodo de reducción esquelética, cuando nos convertimos ya en huesito. La conservación cadavérica, lo que nos conserva. La momificación, que no solo es en Egipto, también en partes del lago Titicaca se encontraron momias, en Tiahuanaco también. Adipocrina o saponificación, corificación y esqueletización. Y obviamente después viene la fauna y flora cadavérica. Putrefacción cadavérica es la destrucción paulatina del cadáver por la acción bacteriana con gran producción de gases. Configuración biológica esencial del ser humano. 34.5% somos materiales orgánicos, 4.5% somos minerales y 60-80% somos agua. De ese material orgánico tenemos el oxígeno, el hidrógeno, los aminoácidos, la glucosa, ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas, lípidas, oligoelementos, vitaminas, entre otros. Entre los minerales tenemos sodio, potasio, calcio, entre otros. Y el agua como tal. Estas condiciones para el desarrollo de putrefacción cadavérica se dan a través de agentes microbianos, aeróbicos, anaeróbicos, sustancias, hidrocarburos, amoníaco, dióxido de carbono,
alcalinidad del medio, humedad más calor, septicemia, asfixia por causa de la muerte. La putrefacción de una persona, de acuerdo a Casper, a igualdad de condiciones de temperatura y un mismo lugar, una semana de putrefacción en el aire equivale a 2 semanas en el agua y a 8 semanas en tierra. Por lo tanto, cuando estamos al aire libre, nos podrimos más rápido que estando sumergidos en el agua y peor aún que estando enterrados. Entonces, mientras más tiempo estamos al aire libre, más rápido nos podrimos. En la destrucción de la materia orgánica por acción bacteriana, con formación de gases púdricos, proviene del intestino y la degradación de tejidos. La putrefacción evoluciona por periodos. Dentro de los fenómenos cadavéricos tardíos, tenemos 2 grupos de habituales y los especiales. Procesos habituales o frecuentes de la putrefacción cadavérica: periodo cromático, enzimatoso y colicativo. Y los periodos especiales de putrefacción cadavérica: saponificación, coriación, monificación, maceración, petrificación, esqueletización y congelación. La etapa del periodo cromático. Este periodo se caracteriza por la aparición de una mancha verde en la fosa ilíaca derecha. Mancha verde seca, o sea, las heces fecales. El momento en que aparece la mancha verde es variable y se encuentra influenciado por la temperatura del medio ambiente. Aparece hacia el segundo día en verano y hacia el 8º día en invierno. En el rostro aparece como una mancha negruzca, cabeza de negro. Y esta mancha no aparece en sujetos fallecidos por ahogamiento ni en los recién nacidos. El periodo cromático se inicia alrededor de las 36 horas post-mortem y dura varios días, en una extensión promedio de una semana, y se confunde paulatinamente con los signos propios de la fase siguiente. En este periodo exirematoso, los gases corporales producto de la descomposición del cadáver surgen de todo el tejido celular subcutáneo y lo lleva a un aumento del tamaño del cuerpo, con abombamiento y desfiguración del cadáver. Existe la propulsión de ojos, lengua, recto, ano, útero. Existe la salida de líquido putrefacto por todos los orificios naturales. La mancha verde se extiende por todo el cuerpo. Se forman ictenias o ampollas por el desprendimiento de la epidermis. Se observa una red venosa de putrefacción. A los 20 y 25 días puede dificultar reconocimiento de la cara del occiso. Coliculación o licuación. El cuerpo va perdiendo el aspecto hinchado del periodo anterior, pero los procesos putrefactorios a nivel interno empiezan, lo que no es evidente cuando se observa sin hacer una autopsia. En la fase inicial se acentúa la transformación cutánea y en la fase tardía la colocación cutánea se oscurece progresivamente, hasta alcanzar un tono pardo o verde negruzco. Los rasgos externos típicos, los siguientes signos: reblandamiento y desprendimiento de la epidermis, la piel se va desprendiendo. Desprendimiento de uñas y pelo. Hay destrucción de partes blandas de la cabeza, reblandamiento de los órganos. La fase tardía de este periodo se desarrolla durante varios meses, entre 8 meses y 1 año. Los órganos se transforman en una masa acuosa llamada putrilago. Periodo de adipocrina o saponificación. Se origina en un tejido adiposo cadavérico. Se lo observa como una sustancia grasa, de aspecto serio, grasoso y lúteo. La apocrina antigua se produce como resultado de la desecación progresiva. Muestra una sustancia gris blanquecina, seca, de aspecto granuloso, de consistencia dura y que se resquebraja con facilidad. Se acepta que aunque este proceso ha sido observado a las 3 semanas post-mortem, el tiempo vital requerido para advertir claramente la saponificación oscila entre los 3 a 4 meses, completando el proceso entre el primero y segundo año de muerto. Las condiciones ambientales para necesarias
Para la formación de adiposclita es un medio húmedo y de poca ventilación. La adiposclita es la transformación de tejido graso en jabones por la acción de las alcalis que se produce en la descomposición de las albúminas del cuerpo. Este proceso de transformación de tejido graso en jabones, en general, se localiza en zonas ricas de grasa, tales como piel, mejillas, mamas y glúteos. No es un proceso de conservación completo y los cadáveres acaban por destruirse. No se encuentra antes del tercer y cuarto mes y se completa hasta permanecer primer año o más años en agua o en ambiente húmedo. Periodo de corificación. El término se usa para hacer referencia a los tegumentos del cadáver. La piel tiene una coloración gris amarilla y amurallada. Esta notariamente aumenta de consistencia y es difícil de cortar, aunque conserva cierta flexibilidad. En realidad, más de un proceso de putrefacción es ya un momento natural de conservación previa a la esqueletización. Es de breve duración, a menos que existan condiciones naturales o provocadas para su conservación. Y la reducción cadavérica o esquelética. Desaparición progresiva de las plantas blancas por licuacificación de tejidos y vísceras del putilado. Los tejidos más resistentes en este proceso son los tejidos fibrosos, ligamentos y cartílagos. La esqueletización completa ocurre solo después de los 5 años. 5 años que te dicen para que tú retires los restos humanos y lo pases a perpetuidad. Durante la esqueletización, la cabeza se desprende del tronco. Se desarticulan las costillas del esternón y de sus articulaciones vertebrales. Se separan los huesos largos de los miembros y en un lapso variable entre 3 a 5 años, las partes blandas del cadáver desaparecen por completo. El proceso de momificación es la desecación del cadáver por evaporación del agua de sus tejidos. La putrefacción es reemplazada por una desacción tisular externa. Esta condición de conservación cadavérica solo ocurre cuando existen condiciones medioambientales específicas que permiten una profunda deshidratación sin desarrollo bacteriano, debido a la carencia de agua. Estas condiciones son temperatura elevada, aire seco o renovable, suelos porosos y secos. El cuerpo disminuye de volumen, pierde peso, se hace tieso y quebradizo. La modificación comienza a nivel cutáneo en los sectores más expuestos, la cara, las manos y los pies. Flora cadavérica. No tiene mucha importancia médico-legal por tratarse de un fenómeno muy variable, pero nos ayuda a determinar antecedentes de uso de antibióticos en los sujetos antes de su muerte. Los hongos o mohos son vegetales inferiores que no necesitan la luz para su desarrollo, ya que carecen de clorofila ni del oxígeno, microbios anaeróbicos, ya que toman su nutrición carbonada de las materias orgánicas en descomposición, satrófilos. Tales características les permiten proliferar en las más profundas oscuridades y en la más intimidad de los tejidos, que en descomposición constituyen un material nutritivo por excelencia, o cuya alteración destructiva inician al invadirlos. La aparición de los hongos en los cadáveres es más retardada en invierno, de 10 a 14 días, y en verano, de 4 a 6 días. Los que encontramos con mayor frecuencia son de tipo mucor, aspergilli y penicillium, como vemos ahí en la foto. Fauna cadavérica es el conjunto de insectos, los trabajadores de la muerte, que invaden el cadáver produciendo su destrucción hasta la reducción esquelética total. Está compuesto por 20 variables insectos, 20 especies variables. Es de gran valor para determinar el intervalo post-morte. Se necesita de un entomólogo especialista en insectos para su evaluación. Tenemos la mosca californiana. Desde su muerte hasta el tercer mes aparecen.
Después tenemos los sarcofagianos del primer al tercer mes, la dermastiana del cuarto al noveno mes, la corifnetiana del noveno al 12º mes o un año, y silgiana a partir del segundo año. Las acárinas de 2 a 3 años, las anteres de 2 a 3 años, y las tenibrus y teneus más de 3 años. La composición específica de cada grupo depende del grado de descomposición cadavérica, de la situación del cuerpo, aire libre, estiércol, inhumano, sumergido, de la estación del aire, verano, otoño, invierno, de la causa de la muerte, traumática, no traumática, de la región geográfica, fauna etnológica local, altiplano, cordillera, selva y del clima. Utilidad. Ayuda a determinar la data de la muerte. Es importante indicar que los necrófagos se alimentan del cadáver. Los necrófilos se alimentan de los necrófagos. Los omnívoros se alimentan de todo, hormigas, avispas. Y los oportunistas usan el cadáver como refugio. ¿Qué es la exhumación? Lo posible se debe evitar la exhumación a menos que sea necesario y con fines judiciales. Antes de su realización, debe quedar muy claro qué es lo que se pretende hallar. Los peritos deben acudir al lugar de la exhumación, pues ahí se considera si es necesario algún otro elemento, maniobra o examen. Ahí vamos a ver técnicas de autopsia. La autopsia es el conjunto de operaciones que realiza el médico legal sobre el cadáver con la finalidad de determinar la causa de la muerte o el mecanismo de la muerte. Autopsia, como ya hemos indicado, es el conjunto de operaciones que realiza el médico sobre el cadáver para determinar la causa y el mecanismo de muerte. Existen dos tipos de autopsia, la asistencial y la médico-legal. La autopsia asistencial o clínica es para que se puedan determinar las causas anatopatológicas de la muerte de un paciente. En cambio, la autopsia médico-legal o abducción se hace por pedido del juez para determinar la causa de la muerte violenta o sospecha de muerte en caso de algún tipo de enfermedad. Características de la autopsia médico-legal. Tenemos por orden judicial, la completa, la ilustrada y la metódica. Equipo de apoyo. Radiografía, anatopatología, laboratorio de análisis clínico, laboratorios de estudios toxicológicos y fotografía video. Técnicas de inserción, técnicas de longitudinal, o sea, cortado a lo largo. Tenemos el Wichop o mentopubiana, desde el mentón, o sea, desde la quijada, hasta abajo. Cricopubiana, desde la mitad del cuello, donde está el crico, la manzana de Adán, hasta abajo. Y labio pubiana, desde los labios, hasta la boca, hasta abajo. Tenemos la incisión en cruz, cuando existe heridas de armas blancas o armas de fuego, incisión en T y la Y invertida. El examen del cadáver. Examen externo del cadáver para verificar las características del cadáver. Ahí tenemos las manchas del Cooper, miren, ahí se nota. Examen traumatológico, apertura del cadáver interno, examen del cráneo y su contenido. Apertura del cuello, tronco, abdomen, tiempo cervical, tiempo torácico y tiempo abdomino pelviano. Cuando se hace una autopsia, no se dice partes, se dice tiempo. Entonces, cuando digamos tiempo, cráneo, entonces es tiempo específicamente la cabeza. Ejemplo, una herida de un disparo de arma de fuego en la cabeza. Entonces, el tiempo es la cabeza. Tiempo, ahorcamiento, cervical. Tiempo, torácico, corazón, pulmón. Tiempo, abdómico, pelviano, o sea, la barriguita y los órganos genitales. Exámenes externos, se va a hacer la descripción de la vestimenta, examinar cada prenda de vestir, se va a fotografiar, se va a remitir la ropa en bolsas de papel, tomar fotos del cadáver desnudo,
Tomar radiografía semidita del caso, toma de muestras biológicas antes de lavar el cadáver. Entonces aquí tenemos la identificación del cadáver. Entonces vemos tatuajes, características, sexo, lunares, entre otras cosas. Signos de lesiones traumáticas, podemos ver las heridas, el degolamiento, las incrustaciones, heridas de armas blancas, armas de fuego, pues todo eso se anota. Examen externo identificativo bucodental, ahí tienen. Fíjense cómo en cadáver afuera, como le comieron la cara prácticamente. Y ahí tienen, fíjense cómo van identificando los dientes. ¿Qué se hace después del examen externo? Se lava el cadáver, se toma el peso y la talla, se describe el color de la piel, ojos, cabello, entre otras cosas, su estado de nutrición, gordito, flaquito, anémico, desnutrido, señales particulares, lunares, tatuajes, edad aparente, qué edad aparentemente tiene, y describir los fenómenos cadavéricos correspondientes. ¿Qué es la somatometría? Es la medición del cadáver para poder determinar de forma exacta sus características. Largo, ancho. ¿Qué autopsia se debe solicitar? Pacientes incluidos en protocolos clínico-patológicos, muertes inesperadas en un proceso controlado, muertes obstétricas por consejo genético, muertes pediátricas por consejo genérico, casos de interés didáctico y demanda familiar. Características de la autopsia: puede ser completa, todos los órganos, con método, escoger una técnica y seguirla siempre, con orden, complete la secuencia del método, con diligencia, olvidarse de las prisas y con limpieza. Ahora sí, para los asistentes de la sala y el cadáver con respecto al mismo. Esponja natural, grifo con agua corriente y mandil. Limpiarse a menudo la sangre del cadáver que salpica. ¿Cuáles son las medidas de protección? Tomando en cuenta que son elementos contaminantes biológicos. Tenemos batas desechables, zapato, lentes de protección ocular, guantes, calzas de plástico y el mandil. Prevención de accidentes. Los accidentes más comunes son los cortes cuando se está abriendo el cadáver. Prevención. Las herramientas de corte deben estar bien afiladas. Cuchillo, bisturí. Y ahí tenemos las técnicas correspondientes al cortado de un cadáver. Entonces tenemos, cuando hay el cricoide, ahí tenemos las formas de corte. Disección del cuello. Puesta en el plano del tiroides, llega la disección hasta el arco mandibular y submandibulares. Aquí. Corta el suelo de la boca, tracciona la lengua y corta el vello del paladar. Traccionar de la lengua, corta las carótidas y yugulares, separa el bloque hasta las clavículas. Aquí está. Estos van a cortar, y después lo van a abrir. Disección del tórax, apertura del pericardio, sección de las venas pulmonares y cava, sección tronco arterial, extracción del corazón y secciones de la subclavia. Separación de la pleura y sección de los ligamentos de fijación del pulmón, tracción de la tráquea y separación del colon tras cortar la pleura parietal a ambos lados de la columna. Cierre con troquet en la aorta y el estómago, corte, extracción total del bloque del cuello y el tórax. Ahí vemos esta situación. ¿Ven? Van cortando y ahí te muestra cómo se corta. Entonces, este es el cartílago costocondral. Van cortando. Aquí tenemos el cuello. Este es el cuello. La cabeza del esternón. Fíjense cómo lo van cortando para que después se levante. Estudio cadavérico abdomen. Disección del epiplom. Van cortando tu
barriga, de una bolsa que cubre todo el intestino, ese se llama epitón. Extracción del intestino delgado y el mesointestino, extracción del intestino grueso hasta el recto, extracción del bloque del tronco cefálico, esófago, duodeno, hígado, páncreas y vaso, extracción de las suprarrenales y limpieza de la grasa, y extracción del bloque urogenital y el recto. Y ahí vemos estos cortes. Entonces tenemos el corte de Jarrock, que ya hemos visto. Pues tenemos el corte, fíjense, de Rosset a Mouth, recto, el corte Y y la Y invertida. Aparato urogenital técnicas. Urinario, sacar los riñones de la fosa y descapsular, eliminar la grasa perirenal. Genitales, se extraen los testículos a través del conducto, separación de la vajilla del pubis con la mano, abrazar desde la uretra al recto, cortar cuchillo largo la uretra, vagina y el recto, cortar las ilíacas internas y el peritoneo. A través del estudio microscópico se busca bloques seleccionados para distintos órganos, presencia de toxina o veneno, referencia de lesiones macroscópicas, hablamos de la existencia de algún tipo de ácido o alcalino que ha corroído el tejido. Fijación de secciones 2 y 72 a través de la inclusión y el examen microscópico. Y el informe definitivo. Patologías derivadas de los hallazgos por orden de importancia y otras enfermedades históricas o de mayor importancia. Causas de la muerte si fuera posible, médico responsable, fecha y consejo práctico. Evitar la confrontación, separar la clínica de la anatomía patológica, procurando ser ante todo objetivos. Evitar las correlaciones que pueden llegar a ser precipitadas e inflexibles. Muestras biológicas del cadáver. Son funciones que han sido aumentadas en algunos países donde se ha asignado actividades como identificar drogas o fármacos decomisados completamente fuera de las muestras biológicas de un cadáver. Muestras biológicas del carácter útiles tenemos la sangre, la orina, el semen, humor vidrio de los ojos, fluidos orgánicos del sistema digestivo, contenido gástrico, vísceras y cabello. ¿Cómo se recomienda utilizar el humor vidrio? Y ahí vemos, no se contamina fácilmente con otros fluidos en un proceso de envasamiento, su descomposición es más tardada que el cadáver. Obtención de la muestra para análisis, extracción mediante punción. Entonces agarras con una aguja, vas succionando el humor vidrio. Ahí está. Este humor vidrio nos sirve para determinar sustancias como barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos, analgésicos en general, opiáceos o droga de heroína, cocaína, cannabinoides o cannabis, o sea, marihuana, anfetaminas, ácido lisérgico, LSD, alcohol etílico y alcohol metílico. Y por último, tenemos la tanatolegislación. Comprende todo aquellas disposiciones legales concernientes a la muerte. Desde el punto de vista legal, la muerte es el término de la existencia real de la persona. El Código Civil Boliviano, su artículo 1000, menciona: termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. Existen dos tipos de certificados de defunción: para fetos, para menores y adultos. Si nació sin vida, se asienta solo en el libro de defunciones. Si nació vivo y falleció, se asienta primero en el libro de nacimientos y luego de defunciones. Inhumación es el acto por el cual se da sepultura a un cadáver en tumba o nicho. El documento que habilita a este efecto es la autorización de inhumación, la cual es otorgada por el CERESI, previa presentación del certificado médico de defunción o protocolo de autopsia. Desde un punto de vista legal, debe cumplirse con los siguientes requisitos: constatación de la muerte,
determinación de la causa de la muerte, identificación del cadáver, certificado médico de defunción, inscripción en el libro de defunciones y el certificado de defunción de seres. Requisitos para trasladar un cadáver al exterior. Certificado de defunción Ceresi, el cadáver debe estar embalsamado, carente de enfermedades infectocontagiosas, ataúd para traslado prevista de una caja metálica. Exhumación. Es el acto en virtud del cual se extrae el cadáver del lugar donde fue inhumado. Puede ser administrativa, por cambio de caja mortuaria, reducción o cremación, y jurídica, es más frecuente, se lleva a cabo por una orden judicial para identificar un cadáver o bien para realizar una autopsia o una reautopsia. Necropsia en este caso. Cremación es la reducción a cenizas de un cadáver mediante la acción del fuego en hornos destinados a tal efecto, siempre una temperatura de cremación de 1200 grados centígrados. Para ser realizada es necesario que el médico extienda el correspondiente certificado, haciendo constar la causa de la muerte, debiendo la misma no ser violenta. En los casos de muerte violenta, la autorización está a cargo del fiscal que interviene en la causa. Puede ser voluntaria y obligatoria. Voluntaria, solicitada en vida por la persona por sus deudos. Y obligatoria en los casos de enfermedad epidémica declarada oficialmente, COVID, cadáveres en enfermos indigentes, cadáveres de hospitales no reclamados por sus deudos, cadáveres procedientes de la morgue. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la descomposición. Apertura del cráneo. Fíjense cómo van cortando el cráneo. Esta sangre así coagulada, por si acaso, fíjense, está fuera del cerebro. Entonces ahí es donde te das cuenta. Entonces cuando retiran el cerebro, y ahí se queda la cabeza sin cerebro. Cuando encuentran una parte del cerebro con manchas negras incrustadas en la masa blanca, se dice que es un traumatismo encefalocraneal. Y es por apertura cervical, apertura torácica, van abriendo, fíjense. Aquí está la Y, la L, y fíjense cómo van cortando con cuchillo, por si acaso se corta con cuchillo de cocina. Aquí tenemos también la T, fíjense cómo se hace la T, fíjense cómo en vez de arriba hacia abajo, se va el esternón. Abertura abdominal, fíjense aquí la bolsa epipónica, en un caso de peritonitis, van sacando los intestinos, grueso, delgado. ¿Sí? Pulmón, abdomen. Fíjense cómo van sacando, en este caso, los pulmones, el corazón, van desprendiendo. Entonces, esta persona, la tercera foto, 1, 2, 3, 4, acá, la cuarta foto es porque tomó ácido, soda cáustica, en motor. Fíjense que sin pulmón, sin corazón y sin nada dentro. Ahí está. Los van sacando pedacitos y después lo vuelven a poner, no en el mismo orden, y lo van cosiendo. Apertura del pelvis periné en caso de violación. Fíjense acá. Van a abrir y van a ir sacando y cortando. Amputaciones o cercenación.
y la toma de muestras. Fíjense cómo van sacando las muestras. ¿Sí? Y van sacando partes de los órganos, parte del músculo cardíaco, parte del pulmón, del duodeno, hígado, páncreas. Y con eso hemos terminado. ¿Alguna preguntita? Creo que se quedaron callados, ¿no? ¿Preguntas? Buenas noches, doctor. Quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Por qué un bebé una vez que está muerto defeca? Porque empieza a tener, no te olvides que la leche se descompone más rápido y empieza a tener gases. Y los gases o salen por arriba o salen por abajo. Entonces, cuando sale Sí, por abajo es pulso. ¿Ya? sí, porque se hizo baño. Una vez que estaba muerto el bebé, se ha hecho baño y todos pensaron que estaba vivo, pero estaba frío el cuerpo y la parte de atrás estaba medio verde. Y no sé qué pasó. Nadie sabe el por qué se ha muerto. Solo vomitaba y no dejaba de llorar y se murió con 9 meses de nacido. Incluso hay veces en que nosotros cuando morimos también tenemos este problema. Eh, para que más o menos se den cuenta, la posición que la mayoría de las personas tienen cuando muere es sus manitos cruzadas o a nivel del pecho, a nivel del medio pecho o a nivel del ombligo, ¿cierto? No se acostumbra aquí que al muerto le pongan así como soldado firmes, no. Se ponen a nivel del pecho, entonces ahí no están los senos, hay las dos manitos cruzadas o no, o encimadas, a nivel más abajito donde terminan las costillas, o a nivel del abdomen. Así ponemos a nuestros cadáveres. Cuando nos morimos, en la etapa de eh, coriación, empezamos a tener descomposición de nuestra flora, de lo que hemos comido, ¿no? Se empieza a hinchar todo. Y muchas veces cuando nos hinchamos, nuestra barriga sube hasta la tapa del ataúd. Y como es algo gomoso y se han dado cuenta que la piel también se empieza a desprender, muchas veces nuestra mano, que tiene grasa, se pega en la tapa del ataúd. ¿Están entendiendo? Entonces ahí se pega. Obvio que después, cuando ya no tenemos gases, todo va a bajar. Y hay veces que se pegan las manos en la tapa del ataúd. ¿Están entendiendo? Y después, cuando van y cambian para perpetuidad, ven así que la mano estaba pegada en la tapa. Y mucha gente dice, estaba vivo, quería salir, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que una persona vive en un cuadrado cerrado, sin aire? Una cosa es la película, otra cosa es la realidad. A ver, ¿cuánto tiempo creen? ¿24 horas? ¿3 días? 5 minutos, doctor, o a 10. Máximo 10. ¿Cuánto tiempo nosotros velamos el cuerpo? 24 horas, ¿verdad? Hay gente que incluso lo vela por 2 días. Y que después te digan, no, estaba vivo y trató de abrirse. Complicado, muy complicado. Por eso es importante que sepan.
Hay veces, así como les dije, sus manitos están cruzadas, se hincha su estómago, y al momento de que haya desprendimiento de gases, muchas veces los gases salen a gran presión por el recto. Y esto ocasiona que tengamos un movimiento dentro del ataúd. Puede ser que a la derecha o a la izquierda. Entonces así, como si fuera un cohete, ¿no? Nos doblamos un poquito. Entonces ya no estamos rectos, estamos inclinados. Y como se fijaron, cuando hay inclinación, esa parte de inclinación hace que nos descomponamos donde apoyamos más rápido, como el hielo, ¿no? Donde se apoya más, donde hay mucho más apoyo, se va descongelando esa parte. Lo mismo, donde hay apoyo, nos vamos descomponiendo. Esto va a hacer que la persona que está apoyada a un lado, poco a poco, se va a ir inclinando y va a dar la sensación de movimiento. Entonces, cuando abren el ataúd, dicen, mira, mira, se movió, estaba vivo, estaba vivo. No es que estaba vivo. Lo que pasa es que el gas o los gases hicieron que se incline un poquito y esa inclinación fue poco a poco la base donde estaba el cuerpo se pudrió y poco a poco se apoyó. Muchas veces dan la vuelta, otras veces solo se inclinan hasta la mitad, ¿sí? La parte donde rápido nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a pudrir rápido es la parte de nuestra derecha. ¿Por qué? A ver, tóquense la derecha. Arriba tenemos el pulmón más grande. ¿Se acuerdan que les dije cuando estábamos viendo en la primera clase en el sábado? ¿Cuántas partes tiene el pulmón derecho? 3 partes. Ah, nuestro pulmón derecho es más grande y el pulmón izquierdo tiene 2. Primera cosa, tiene más cosas, más rápido nos podrimos. ¿Qué más hay ahí cerquita, debajo de este pulmón derecho? ¿Qué hay? El hígado. A ver, mamás, yo dejo el hígado a la intemperie una noche. ¿Cómo aparece al día siguiente? ¿Me puede indicar? ¿Alguien cocina? ¿Alguien alguna vez por error dejó su hígadito que compró a la intemperie? ¿Qué tal amaneció al día siguiente? ¿Amaneció bien o ya empezó a podrirse? Empieza a pudrirse, doctor. Empieza a podrirse. Ahora, aumentemos eso, que está apoyado, que todos esos tejidos, esos líquidos que se están descomponiendo, se apoyen a ese lado. A ver, pongan el hígado en una bolsa y déjenlo ahí. ¿En cuánto tiempo creen que se descomponga y empiece a tener un olor nauseabundo total? Póngale 2 días y van a ver cómo va a estar ese hígado. Blancuzco, verduzco y con un olor, a pesar de que está cerrado la bolsa, pero con un olor que traspasa esa bolsa. Hagan lo mismo con el cuerpo. Y aumentenle heces fecales, bilis, sangre y toda sustancia putrefacta. Entonces, esa parte derecha, más el pulmón, que tenía también, se empieza a descomponer, va a hacer que nuestro lado derecho se hunda, se va a descomponer y se va a hundir. Entonces ya no vamos a estar así, sino vamos a estar así. Y puede ser que nos hundamos, incluso nos inclinemos un poquito más. Entonces, obviamente, la cabeza, que está todavía pegado al cuerpo, después de los 2 años a 3 se desprende. Entonces, eso se va pegado a la cabeza, más esa situación va a hacer que dé la sensación de que nos hemos movido, de que nos hemos dado la vuelta, de que estábamos vivos y queríamos salir. O sea, muchas personas piensan eso. Pues es importante. Una cosa es la tele, la novela, la película. Muy bien, perfecto. Hasta a mí me gusta. Pero otra cosa muy distinta, chicos,
es la realidad. Nosotros nos encerramos en la nevera máximo 10, 15 minutos y si no salimos, nos asfixiamos. Niños se asfixiaron en una nevera cerrada. Cuando nos cierran en el ataúd, ¿hay pues ventilación para que podamos respirar? No, pues es hermético, ¿verdad? Incluso hay unos que vienen así con una hermética tan fuerte. ¿Para qué? Para evitar que salgan esos olores nauseabundos. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Sí, doctor, se entiende. Entonces, nuevamente, muchas veces nos hinchamos, nuestras manitos suben, tomando en cuenta la posición que nos pusieron, y por efectos de la adiposición, o saponificación, la grasa que empezamos a sudar, ¿sí? Ya estando muertos, se pega muchas veces con el forro de la tapa. Pues ahí se queda. Incluso muchas veces se incrusta. Ahí. Y después cuando se va el gas, nuestras manos se quedan ahí arriba. Muchas personas tuvieron la creencia de que estaban vivos y querían salir. Mucho más, ya está arañado la tapa. Entonces, esas son situaciones importantes que tomamos. ¿Ya?